Hoy vamos a ver mucho de la palabra. Hemos estado enseñando acerca de las partes de la armadura del cristiano, de la armadura de Cristo. Acuérdate que el apóstol Pablo habló de la armadura. Seguramente, él estaba preso cuando escribió esta carta a la iglesia de Éfeso, y resulta que él al ver cada pieza de la armadura, empieza a hablar de cada una de ellas y hace una analogía con la vida cristiana y cómo debemos de estar preparados ante esta guerra. Porque si leemos todo el capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que la vida cristiana, así como lo ve en ese momento el apóstol Pablo, es una guerra espiritual. Y hablábamos del cinturón de la verdad, que habla de ser honestos, de ser veraces, de tener conocimiento. Hablamos del cinturón de la verdad, que tiene que ver con el hecho de afirmar ser verdaderos, que necesariamente tenemos que ser gente objetiva, verificable, gente que estamos dispuestos a no depender del criterio del ser humano en este tiempo, porque hay muchas verdades, se aplican en este tiempo. Esas verdades ya no son sólidas, sino que ahora son líquidas, y en algún momento pues ya hasta nuestro sistema legislativo está legislando en base a verdades que pueden ser manipulables por nuestro criterio. Por lo tanto, el cinturón de la verdad habla de que Jesús es nuestra verdad y no podemos caminar en mentira. Necesitamos todos los seres humanos ajustarnos a la luz de la verdad de nuestro Señor. Lo segundo que vimos fue la coraza de justicia, y hablamos de que la justicia de Dios limpia nuestro pasado, perdona nuestro pasado, sana nuestro presente, santifica nuestro presente y asegura nuestro futuro. La justicia de Dios, que es la coraza de justicia, fue pagada en la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo pagó por el hecho de que la paga del pecado es la muerte. Jesús es nuestra justicia. Después hablamos de ponernos, ¿verdad?, del apresto, ceñirnos nuestros pies del apresto del evangelio de la paz. Y decíamos que esta es la disposición, el querer, el deseo íntimo de compartir las buenas noticias. Esto es el evangelio, las buenas noticias de la paz. Decíamos que solamente el evangelio puede traer la paz, solamente podemos estar a través de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tenemos la paz con Dios, tenemos la paz en Dios y tenemos la paz de Dios. Y veíamos la semana pasada acerca del escudo de la fe, y veíamos, ¿verdad?, que el escudo de la fe, las tres primeras que acabo de mencionar, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y el apresto del evangelio de la paz, que es el calzado. Todo esto son cosas que tenemos que vivir en un largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando arrecia la batalla, cuando las tentaciones de Satanás como flechas de fuego van a venir en contra de nosotros, necesitamos levantar el escudo de la fe. Y hablamos de cómo la justicia también tiene que ver con la fe, pero el Señor nos habla de tomar este escudo cuando la batalla arrecia en contra de nosotros. Y hoy quiero hablar del yelmo de la salvación. Estoy posicionándome, como ya son varias cosas, estoy posicionándome en la página donde debo de estar. Acá está. Vamos a hablar del yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es un casco. Ahorita estamos ya entrando a la quinta parte o pieza de la armadura del creyente. Esto es algo impresionante, porque cuando dice tomen el yelmo de la salvación, no está hablando también de algo que vamos a tener siempre. Es como la cachucha
bueno, sí, la vamos a tener siempre, sí. Ahorita te voy a explicar. Pero el yelmo de la salvación que va en nuestra cabeza, sí, yo lo he escuchado mucho, que habla acerca de cuidar nuestros pensamientos, de cuidar la mente, de renovar nuestra mente. Pero dice específicamente el yelmo de la salvación. Los cascos eran hechos de piel con partes de metal. Este metal era fundido, y en ese tiempo el casco era muy importante para proteger la cabeza de que de las flechas que estaban volando, y no solamente de esas flechas, sino también hemos hablado de la macaira, que es una daga pequeña. Pero aquí está hablando también de que necesitábamos cubrir, o esos guerreros necesitaban cubrir su cabeza del yelmo de la salvación, para que pudieran que estas espadas, no la macaira, que es la pequeñita, sino la espada larga, que podía medir más de 1 metro o de 1 metro en adelante, era para cubrirse de esta espada larga, que era muy pesada. De hecho, esta espada era tan pesada que los guerreros, los enemigos, tenían que cargarla con 2 manos, como si fuera un bat, y por eso se necesitaba de este yelmo. Y vámonos a Efesios capítulo 6, 16. Dice: tomen el casco de la salvación. Entonces, no solamente está hablando de nuestros pensamientos que pasan por nuestra cabeza, de eso, ese es otro tema. Está siendo muy específico, el yelmo de la salvación, y al final habla de la espada. Pero en este caso estamos entrando pues a la penúltima pieza de esta armadura del soldado cristiano. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué dice el casco de la salvación? Si hemos llegado y hemos leído todo Efesios, al llegar a Efesios capítulo 6, debimos de haber pasado por Efesios capítulo 2, que habla que la salvación no es por obras. Entonces está hablando sí de la salvación, pero la salvación tiene 3 aspectos importantísimos. La salvación es en 3 partes, o es tripartita la salvación, y esto lo vamos a ver el día de hoy. Yo me impresioné porque casi siempre que hablaban, cuando yo escuchaba del casco de la salvación, yo recuerdo que nos hablaban sí de nuestros pensamientos, pero nos decían: si tú eres salvo, ya tienes el casco de la salvación, porque ya eres salvo, porque ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. Y yo decía, bueno, qué raro que hasta apenas después, ya hasta la 5ª pieza, voy a ser salvo apenas. No, si ya llegamos a Efesios capítulo 6, y en Efesios capítulo 6 nos dice que que la vida cristiana es una guerra, entonces Efesios capítulo 2 ya nos habló de la salvación. Quiere decir que ya al llegar a la armadura del soldado, desde el punto número 1, que es el cinturón de la justicia, nosotros ya debimos ser salvos. El cinturón de la verdad, gracias. Ya somos salvos. Por lo tanto, no está hablando de la salvación que Jesús vino a pagar por nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo? Nuevamente, hay 3 aspectos de la salvación. Está el aspecto pasado, el aspecto presente y el aspecto futuro. Y cuando dice el casco de la salvación, está hablando de estos 3 aspectos de la salvación como un todo. Vámonos al libro de Romanos 8:2. El aspecto pasado nos libra de la paga del pecado, porque hemos dicho, cuando hablamos de la coraza de justicia, que nuestros pecados exigían de parte del Señor una paga o un resultado, y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Jesús satisfizo la justicia, o la demanda de Dios por causa del pecado, que era la muerte. Jesús la satisfizo en la cruz del Calvario, y es ahí donde nosotros tenemos la salvación. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo pagó por la salvación de nosotros, perdonándonos y trayendo una salvación en el aspecto de nuestro pasado. Quiere decir que cuando confesé a Jesucristo y le entregué mi vida, Él perdona mis pecados, y el pago del precio por mi pecado del pasado ya está saldado. Entonces nos vamos a Romanos 8:2, que dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay condenación.
Quiere decir que Jesús murió una sola vez, nosotros creímos y ya no tiene Jesús que volver a morir por nuestra vida pasada. El pecado ya fue condenado, el pecado ya fue juzgado más bien en la cruz del Calvario. Entonces el aspecto pasado nos habla de que hay una libertad de la paga de nuestro pecado. Jesús pagó por nosotros, nosotros recibimos esa salvación por fe y llevamos nuestros pecados pasados a la cruz de forma figurativa, ¿verdad? Llevamos a la cruz del Calvario nuestros pecados y ahí es donde nosotros morimos a nuestros pecados. Morimos a nuestra vida pasada, dejamos de vivir bajo la naturaleza pecaminosa. El pecado entonces ya no tiene poder o dominio sobre nosotros, porque Él es fiel y justo, dice primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdona de toda nuestra maldad, nos limpia de nuestra maldad. Entonces Dios continúa purificando. Esto ya habla del aspecto presente. Él sigue limpiando. Vámonos a Romanos capítulo 6:2, dice: de ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Esto me hacía recordar esos campamentos de jóvenes que yo iba en la iglesia allá en San Antonio, Texas. Hacían varios campamentos cada fin de curso escolar, íbamos a algún campamento, congresos para jóvenes, y era muy, bueno, en ese tiempo era como, en cada campamento es: ¿quién quiere volver a dar su vida a Jesús? ¿Quién quiere volver a rendir su vida a Jesús? Y era así como que, bueno, sí, la verdad la he regado mucho, he estado pecando, he estado viviendo bajo la naturaleza pecaminosa, y era estar pasando y ¿cómo se dice? Reconsagrar nuestra vida al Señor. Pero aquí dice en Romanos 6:2, como si hemos muerto al pecado, ahí es donde pusimos nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿cómo podremos seguir viviendo en el pecado? Romanos 8:1 dice: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Y esto me lleva, como ya decíamos, al aspecto presente. El pecado fue cubierto, perdonado, mi pecado pasado. Ahora tenemos libertad de tener que pagar por causa de nuestro pecado del pasado. Nos libera de la culpa. Pero en el aspecto presente hay una libertad del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder para que sigamos condenados y esclavos del pecado, por lo cual venimos a los pies de Jesucristo. Dios es poderoso para perdonarnos de todo pecado. Pero vámonos a Romanos 6:6, dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza, entonces aquí habla de dos naturalezas, la vieja naturaleza, la nueva naturaleza. Y aquí habla de la vieja naturaleza que fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera, que nuestro cuerpo pecaminoso o el poder del pecado perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ahora bien, versículo 8: si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Aquí viene un aspecto de nuestra salvación futura, pero vamos a seguir en la salvación presente. Romanos 5:10 dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. O seremos continuamente salvos, o estaremos continuamente en una salvación continua, donde el pecado ya no debe de reinar en nuestros cuerpos. Podríamos deslizarnos, podríamos caer, pero no debe el pecado o la naturaleza pecaminosa seguir teniendo poder sobre nuestras vidas. Esto, entonces, mi salvación presente es una salvación constante. Es una salvación constante. Estoy siendo salvado continuamente del poder del pecado. Si pudiéramos ver cómo es que tuviéramos unos ojos para ver, o unos lentes para ver el ámbito espiritual, nos daríamos cuenta de cuántos demonios están alrededor de nosotros tratando de robar esta palabra que estás oyendo hoy, tratando de robar nuestra fe, tratando de traer duda a nuestra salvación. ¿Cuántos al principio, cuando pasábamos porque teníamos dudas si verdaderamente éramos salvos? ¿Por qué? Porque el enemigo trae
trae precisamente duda a nuestra vida, el enemigo trae destrucción a nuestra alma, y lo que quiere él hacer es que al traer la duda nosotros necesitamos esta salvación constante de nuestra de las dudas que el enemigo trae a nuestra vida. Y todas esas dudas, ¿dónde crees que es? El campo de esas dudas, donde vienen esas dudas, es en la mente. Es en la mente donde el enemigo nos dice, tú no eres salvo, mira lo que hiciste ayer, mira cuánto te has portado de mal. Romanos 5:11 dice: y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Salvador Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Entonces vemos aquí que Jesús nos limpia, y conforme Él nos limpia constantemente, Jesús vive perpetuamente para hacer intercesión por mí. Esto cubre mi pecado presente, es una salvación constante que se lleva a cabo. Estoy siendo salvado del poder del pecado. Entonces vamos a resumir. La salvación que trata con mi pasado, esa salvación de mi pasado, la salvación de que ya no tengo que pagar por ese pecado que hice en el pasado, se llama justificación. Y la salvación presente, a esa salvación presente se le llama santificación, y la salvación futura se le llama glorificación. Hermanos, anote, porque esto es doctrina y es las bases de lo que creemos, las bases de lo que vivimos de la vida cristiana. Entonces decíamos, hay una parte futura, ya les dije cómo se llama: glorificación. Esa salvación en la parte futura es a lo que apunta el apóstol Pablo cuando habla del yelmo de la salvación. ¿Me estás comprendiendo? No es la salvación que por fe nosotros adquirimos, una salvación de la vida eterna y de que cuando muramos iremos al cielo, porque hemos creído con Jesús. No está hablando de esa salvación, está hablando de estos tres aspectos de la salvación: la justificación, la santificación y la glorificación. Pero el yelmo de la salvación apunta a la salvación futura, y esto es algo que me impresionó, porque somos salvados de la presencia del pecado. Usted sabe también que llegará un momento, esta es mi salvación futura, que llegará el momento en que el Señor hará un cielo nuevo, una tierra nueva, donde ya no tendremos que nosotros seguir luchando contra el pecado. Llegará el momento en que nuestro cuerpo ya no tendrá que sufrir los estragos de la tentación. Quisiera hacer esto, quisiera hacer aquello, quisiera hablar mal, quisiera fumar, quisiera tomar, quisiera fornicar, quisiera decir groserías. Ya no tendremos, esta salvación futura habla de que ya no tendremos que vivir más por la presencia del pecado. Apocalipsis dice que ya no habrá más muerte, y si la paga del pecado es muerte, entonces si en Apocalipsis dice que ya no habrá más muerte, entonces llegará un momento en que ya no tendremos que lidiar ni combatir contra el pecado. Para todo esto vámonos a Primera de Juan, para que comprendamos todo esto. Primera de Juan 3, del 2 al 3 dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Quiere decir que ya somos salvos. ¿Te das cuenta? Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ya está hablando de una salvación futura. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Ahí está hablando de la glorificación. Seremos glorificados, seremos semejantes a Él. Dice: todo el que tiene esta esperanza, acuérdate de esta palabra, esperanza, porque esta palabra nos tiene que marcar en nuestra vida por la esperanza de nuestra salvación futura. Entonces dice: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Dios o Jesús es puro. Entonces todos los que tenemos esta esperanza nos purificamos a nosotros mismos. Ahí está hablando de la santificación, de la salvación presente. Entonces, si dice que seremos como Él, Jesús no tiene mancha, Jesús no tiene pecado, seremos como Él. Entonces la salvación ha sucedido, está sucediendo y sucederá. Otra vez, la salvación ha sucedido,
está sucediendo en mi presente y sucederá. Esto, como ya dijimos, es la justificación, santificación y glorificación. Si es en el pasado, ya pasó, se acabó. Y en mi presente no puedo perder el hecho de que Jesús ha garantizado de que yo estoy siendo transformado, transformada. El Señor está, usted debe de estar absolutamente seguro de su salvación, de que es salvo. Romanos 8:30 dice: y el que los predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí está hablando de los tres aspectos de la salvación. Entonces pensamos en la salvación y algunas personas creen que la salvación es hasta que te mueras. Y ya no, la salvación tiene tres aspectos. Me llamó, y si me llamó, me justificó. Justificó quiere decir que ya no tengo que lidiar con la paga de mi pecado. Tengo que lidiar con las consecuencias, pero no con la paga de mi pecado, que es muerte. Es una separación completa de Dios. Eso es el verdadero infierno. Vámonos a Romanos 8:22 al 23. Vamos a ver muchos versículos, por eso me estoy yendo rápido. Anótalos, hermano, anótalos, preciosa mujer. Quiero que después de esto tú puedas estar rumiando qué es lo que Dios quiere hablarme, qué es lo que Dios quiere decirme. Y si no sabes qué es rumiar, búscalo en el diccionario, pero necesitas estar pensando, meditando en lo que es el yelmo de la salvación. Y dice: sabemos que toda la creación todavía gime a una. Y vemos que en este tiempo de que los humanos nos tuvimos que resguardar por causa de esta epidemia, que la naturaleza, los cielos están más azules, los árboles están más frondosos, los pajaritos cantan mucho más, como que dijeron: quién sabe qué pasó, pero estamos libres, somos libres. Pero aquí dice que la naturaleza, la creación todavía gime a una, como si estuvieran dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos. Aquí viene la salvación futura. Mientras aguardamos nuestra adopción de hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Ahí está la glorificación, donde ya no tendremos que lidiar con estas batallas contra las flechas ardientes del enemigo, que son las tentaciones. Aquí Pablo habla de la maldición, de cómo Jesús ha sujetado el pecado, aleluya, y nos ha librado de él. Mi hermano, el mundo va a mejorar. Muchos de ustedes han estado en una depresión constante y sonante por causa de esta epidemia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser del mundo? Mi hermano, está escrito que el mundo va a mejorar, pero no mediante los esfuerzos humanos y no mediante una vacuna, sino cuando venga Jesús. El versículo 23 dice que habrá santidad absoluta, seremos salvados en esperanza. Acuérdate de esta palabra, esperanza. No tendremos que seguir luchando por este cuerpo que está vendido al pecado. Romanos 7:24, fíjate lo que dice el apóstol Pablo: soy un pobre miserable. ¿Cuánto nos hemos sentido así? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Entonces, hermanos, si hemos comenzado una carrera, si hemos comenzado una batalla, correremos y hay una meta. Yo veo las fotos que mandan nuestros hijos cuando van a el Spartan, las carreras de el Spartan Race, donde me decían: mamá, aquí ya que estoy pasando como lago que está lleno de lodo, ya yo sentía mis piernas que yo ya no podía, que iba a desfallecer, hermano. Pero había una meta, y seguramente mis hijos pensaban: ya estoy viendo la meta, ya estoy viendo el lugar, ya estoy viendo. No estaremos toda la vida luchando, sí, mientras estemos en esta carne, pero este yelmo de salvación es la esperanza de que un día todo esto va a terminar, de que un día, dice Gálatas 5:5, nosotros en cambio, por la obra del Espíritu, mediante la fe, ahí está nuestro escudo de la fe, aguardamos con ansias la justicia, que es nuestra esperanza.
Entonces hay una esperanza. Tú no vas a tener que estar lidiando con ese mismo pecado, con ese mismo dolor, con esa misma frustración por sentirte rechazado, rechazada, por esa frustración de estar solo o sola. Hoy quiero decirte que hay una esperanza. Nos ha dado una esperanza tremenda nuestro Dios. Por lo tanto, no debemos cansarnos. El yelmo de nuestra salvación son nuestros pensamientos que deben de decirnos: hay una esperanza. Alma, hoy estás llorando, o tú di tu nombre, aunque estés llorando, aunque te sientas solo, aunque te sientas sin fuerza, aunque te sientas enclaustrado en las cuatro paredes de tu hogar. Hoy quiero decirte que hay una esperanza. Él regresará, y este es el casco, la esperanza de que hay una meta, habrá un final. Primera de Tesalonicenses 5:8. Nosotros que somos de día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio. Cuando habla que somos de día, habla de que estamos siendo santificados porque estamos del lado de Dios. Cuando la Biblia habla de la noche, está hablando del dominio de Satanás, está hablando del pecado, está hablando por eso la depresión. El domingo hablábamos que la depresión es como estar bajo un tumulto de oscuridad que se cierne alrededor nuestro, y el enemigo trata de destruirnos. Pero aquí dice: nosotros que somos de día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio. ¿Qué es tener un sano juicio? Pensar correctamente, saber lo que es bueno, lo que es malo. Porque fíjese, terminé la semana pasada de leer toda la Biblia en un año, y volví a empezar en Génesis. Y cuando Satanás le dice a Eva: es que Dios no quiere que seas como Él, sabiendo el bien y el mal. Y eso me pegó, porque en mi oración yo le decía: Señor, estamos orando muchos de nosotros porque nuestros legisladores legislen a favor de la vida. Y aquí el enemigo dice que íbamos a saber el bien y el mal, y no es cierto, Señor. Ni siquiera eso es verdad, porque a lo malo le decimos bueno y a lo bueno malo. Entonces desde ahí el enemigo nos ha mentido. Pero aquí dice que nosotros que somos de día tenemos un sano juicio, protegidos, escucha, por la coraza de la fe y del amor. Y aquí dice: y por el casco, y subraya esto, de la esperanza de salvación. Este es el casco de la salvación. Tenemos una esperanza de salvación. La noche nuevamente habla del dominio de Satanás, pero el casco de la esperanza de la salvación nos dice que esta carrera que emprendimos algún día terminará. La batalla acabará. El diablo quiere pegarnos en nuestra cabeza con la duda, con el desánimo. Anota estas dos cosas: duda y desánimo. Nos está dando por todos lados. No, nos dice: mira todo lo que trabajas y no recibes nada a cambio. Mira todo lo que estás haciendo y lo único que recibes son críticas. Mira todo lo que estás haciendo y tus hijos no te respetan. Mira todos los problemas que tienes en tu casa. El desánimo del pastor llega cuando decimos: mira todo lo que estoy enseñando, estoy aprendiendo y estoy enseñando de este tema para que las personas ni siquiera lo lleguen a entender. ¿Te estás viendo? Para que las personas ni siquiera lo lleguen a entender. Ese es el desánimo de un pastor. Y el desánimo de todos nosotros es: ¿de veras soy cristiano? A lo mejor ni soy cristiano, no merezco la vida eterna. Quiero hablarte de un hombre que recibió tal desánimo, y esto es parte de nuestra clase del próximo domingo, porque cuando recibimos cuando hemos corrido por algo, hoy entiendo que cuando yo me gradué en ciencias de la computación, yo entré en una depresión, y ahora entiendo, viendo la vida en Primera de Reyes capítulo 19, viendo la vida de Elías, te voy a poner el contexto. Elías acaba de demostrar que el mero es Dios. El pueblo de Israel andaba tras los Baales y tras Astarte, o esta diosa que ellos estaban adorando, y él acaba de darle al enemigo en la cabeza.
oró y aparte en el altar dijo, pues echen agua al altar porque lloverá fuego del cielo. Y este hombre demostró a todo el pueblo de Israel, demostró que Baal y sus profetas habían perdido y que el único que era el único Dios soberano era nuestro Dios. Ahora, imagínate, él trajo un avivamiento al pueblo de Israel. Se dice que él tenía 80 años cuando hizo llover fuego del cielo. Bueno, él no lo hizo, fue Dios quien respondió a su clamor. En Primera de Reyes 19, 3 al 4 llega el momento en que después de haber matado a 450 profetas de Baal y de haber demostrado que Jehová es Dios, él oye que una mujer llamada Jezabel le dice, te voy a matar. Y se desanima de tal manera que huye. Dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Él estaba pasando por una depresión. Y dice que llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse, porque una mujer le dijo, te voy a matar. Y le dice, estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis antepasados. Luego se acostó, versículo 5, se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Yo no sé lo que hubiera pasado Elías, pero me pongo en sus zapatos y digo, ok, Señor, acabas de usarme para este gran avivamiento. Pero no ha pasado 24 horas donde yo ya quiero morirme. Y no solamente ya quiero morirme, sino que me duermo, porque todos entendemos que en la depresión lo que queremos es dormir más. Y ya que se duerme, bueno, Dios ni siquiera lo dejó dormir. A esto se le llama una batalla impresionante. Porque dice que se acostó y en cuanto se acostó a dormir, de repente llega un ángel, lo tocó y le dijo, levántate y come. Y se levantó como, o sea, el ángel ni siquiera lo dejó dormir. Y así pasa. A veces estamos viviendo temporadas tan dolorosas, llenas de tanta frustración, de tanto dolor. ¿Para qué? Para que ni siquiera podamos dormir. Y fíjate en el versículo 8, dice que Elías se levantó por segunda vez, volvió el ángel, lo volvió a tocar, se levantó, comió y bebió, yo no sé qué haya comido, pero esa bebida y esa comida fue suficiente porque viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces, vemos aquí que por segunda vez se vuelve a dormir y otra vez Dios no lo deja dormir. Al llegar al monte de Dios, él le dice a Dios, Dios, es tan desalentador, estoy tan mal, yo soy el único que queda, no hay nadie más. Mira todo lo que ha pasado, Israel se fue atrás de los Baales. Es tan fácil desanimarnos después de haber vivido un avivamiento. Primera de Reyes 19, 18. Dios le dice, no Elías, no eres el único, eres 7001. Porque aquí dice, yo me he preservado a 7000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Entonces, como diciendo, deja de pensar que eres el único, no eres el único. Y es tan fácil desanimarnos que el apóstol Pablo en Efesios 3:13 dice, así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes. Fíjese, es tan fácil desanimarnos que él dice, por favor no sufran por lo que yo estoy sufriendo. Hasta nos podemos desanimar por lo que está sufriendo fulano o mengano. Cuando yo pasé hace 4 años, lo que muchos de ustedes ya saben, lo que viví en mi matrimonio, muchos pastores me hablaron y me dijeron, por favor, no digas nada porque la gente se va a desanimar. Y hoy entiendo que es muy fácil desanimarnos por lo que otros están viviendo. Y por eso él dice aquí, por favor, no se desanimen por lo que yo estoy viviendo. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Los que estamos trabajando cada semana, pudiéramos decir otra vez, otro tema, tengo que dar consejerías, tengo que dar cursos. Señor, quisiera un día de descanso. En este tiempo de pandemia yo no he tenido, me doy cuenta que ni un día de descanso. Y el domingo pasado
todos los de aquí estábamos soñando con un día de descanso, porque verdaderamente esta pandemia a muchos pastores nos ha supuesto mucho más trabajo. Elías quería, a lo mejor tú puedes decir, ¿cómo puede ser que un viejito de 80 años Dios lo tenga huyendo de una mujer llamada Jezabel? Arthur Club dijo lo siguiente. Arthur Club dice: no digas que tu trabajo no vale la pena, o que las palabras de amor que has dado no valen la pena. No te desanimes, porque tu enemigo no se desanima. En 2 de Timoteo 4:7 el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Matthew Arnold dice: por ahora, escucha lo que dice este hombre, por ahora en sangre y batalla fue mi juventud, y lleno de sangre y batalla es mi edad hasta hoy. Y terminará la batalla y terminará la vida en esta batalla. En Hechos capítulo 20 vemos que Dios le dice a Pablo: si vas a Jerusalén serás encarcelado, serás azotado. Y él dijo: pues ninguna de estas cosas me sacuden, ni valoro mi vida preciosa ante mis propios ojos, con tal de que llegue a la carrera. Hermanos preciosos, la vida es una batalla y es una carrera, pero el yelmo de la salvación me dice: esto va a terminar. Apocalipsis 2 dice que le dice Dios a la iglesia de Éfeso: has guardado la fe, te has mantenido. Levítico 26:14. Hermanos, si están ustedes en mis estatutos, ustedes podrán estar fuertes. Deuteronomio 11, el Señor nos dice: aguanten, sean fieles a mis ordenanzas. Ahora sí, pongan Romanos 13:11. Dice: hagan todo esto estando constantes conscientes del tiempo que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño. Así como Dios no dejó a Elías dormir más de lo que tenía que dormir, aún envió un ángel para despertarlo. Mi hermano, está hablando de la muerte espiritual. Está hablando: despiértate tú que duermes, y Dios Jesús te alumbrará, te levantará de los muertos. Iglesia, estamos orando por un avivamiento, y verdaderamente necesitamos de levantarnos y desear un avivamiento, porque dice que ya es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación, está hablando del yelmo de nuestra salvación, nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. ¿De qué está hablando? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. No seamos como aquellos que a media carrera, por una mujer, por un varón, por una droga, por una mentira, por seguir tras los instintos carnales, nos quedamos a la mitad. Pienso que Jeremías, imagínate, Jeremías 1:5, lo enseñamos en ministración personal, que Jeremías fue apartado desde el vientre de su madre y le dijo: yo te puse para arrancar, yo te puse para derribar, yo te puse para construir, he puesto una palabra en tu boca. Imagínate que Dios le hubiera dicho: y a propósito, Elías, serás mi profeta, pero nunca nadie en todos los días de tu vida te va a escuchar. Esto a mí me impresiona, porque entonces Jeremías pudo haber dicho: no, pues yo no debí de haber nacido, nadie me oye, yo no debí de haber estado aquí. Pero aún así, él en su palabra en Jeremías dice: hallé tu palabra y me la comí, y para mí fue dulce como la miel, y alegró mi corazón y alegró mi alma. Todavía Jeremías ancianito le dice esto al Señor: Padre, nadie me oyó, ni siquiera lo dice, y nosotros sabemos que nadie lo escuchaba, pero él dice: tus palabras eran para mí la alegría de mi corazón. ¿Se acuerdan de Job? Dios le quitó a Job todo, lo despojó de todo lo que un hombre puede ser robado. Le despojó de dinero, riquezas, aún de sus hijos. Todos sus hijos murieron, su esposa estaba en contra de él, todo. Y él, que dice al final de sus días: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y me aborrezco a mí mismo en polvo y ceniza. En otras palabras, Señor, en medio de la adversidad es cuando aguanté. ¿Se acuerdan que él dijo: aunque me
matare, en Él esperaré. Aunque me matare, en Él esperaré. Ese es el yelmo de la salvación. Eso es lo que estos hombres, Jeremías, Moisés, Job, experimentaron, que vendría un día en que el Señor los salvaría de todo su dolor. No permitas que el enemigo te desanime. Lucas 18:1, el Señor nos habla de la necesidad de orar sin desanimarnos, sin desmayarnos. Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar sin desanimarnos. En Inglaterra había un hombre llamado, era el doctor reverendo William Davey. Y este hombre escribió una teología sistemática de toda la Biblia. Nadie lo había hecho antes que él. Se la pasó 12 años escribiendo y fueron 26 volúmenes. Esto estoy hablando de hace 200 años. Él solo pudo imprimir 40 copias porque en esos 12 años dejó de predicar, dejó de trabajar en su congregación. Nadie sabía quién este hombre era, pero este hombre dedicó 12 años de su vida para sacar 20 volúmenes de teología sistemática de toda la Biblia. Y cuando él terminó su trabajo, nadie quiso imprimir su trabajo. Él solamente pudo sacar 300 copias de las 40 copias, estoy leyendo mal, 40 copias de las primeras 300 hojas. Y solo pudo sacar 14 copias de los 26 volúmenes restantes. Este hombre murió en pobreza, pero que nadie conocía y que Dios le mostró. Se dice de una pequeña niña en Londres que un camión descargó todo lo que necesitaba esta familia para calentarse en tiempos de mucho frío. Y esta niña a los 5 años de edad empezó con su pequeña pala a acarrear porque no había nadie más, sus padres estaban enfermos, y ella empezó con su pequeña pala a llevar el carbón hasta el sótano de su casa. Un hombre que pasaba por ahí se le quedó viendo, y cuando ella llevaba el quinto viaje le dijo: ay, mi amor, nunca vas a terminar con esa palita, tú estás muy pequeñita, nunca vas a terminar. Y ella contestó: oh sí, señor, sí voy a terminar, sí lo hago por mucho tiempo. Ese es el yelmo de la salvación. Que a pesar de que estemos pasando por tribulación, por angustia, por situación de dolor, de temor por causa de la pandemia, el yelmo de la salvación nos habla de que vendrá un momento en que esto va a acabar y que nosotros necesitamos seguir y seguir. A esto se le llama perseverancia. Muchas personas han renunciado cuando llegan a la primera defensa del enemigo, cuando escuchan una murmuración en contra de su prójimo, cuando escuchan una murmuración en contra de su pastor, en contra de su pastora, en contra de sus autoridades. Al oír lo primero: uy, pues si mi pastora está así, si mi pastor está así, se desaniman. Pero hay quienes soportan, y hoy te pido, iglesia, tú que me estás sintonizando, soporta, persevera, soporta tras las líneas, aún en el terreno enemigo. No te des por vencido. El casco de la salvación me protege de cansarme y de desanimarme, porque el enemigo utiliza cualquier número de argumentos. Mira todo lo que has hecho, nadie te agradece, todo tu trabajo está tras bambalinas. Mira, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no pecas? Nadie lo va a saber. Aparte, este pecado solo te afecta a ti, nadie sabrá lo que haces. No, hermano, no queremos estar ante el comandante en jefe, ante nuestro Señor Jesucristo, y decir: perdón, me quedé a la mitad, renuncié en mi peregrinaje, no alcancé a cumplir el propósito y renuncié a la mitad de la batalla. Apocalipsis 2:20 dice: al que venciere, al que
que venciere y guardare mis obras hasta el fin yo le daré. Y te reto a que busques en tu concordancia, ahí en tu Biblia, ya sea en tu Biblia de carne y hueso o en tu Biblia electrónica, que dice al que venciere. Y todas las veces que aparece en el libro de Apocalipsis, al que venciere, al que venciere, al que venciere, yo le daré, yo le daré, yo le daré. Esto habla de perseverancia. Estaba leyendo que el abuelo de John MacArthur le dijo a su hijo Jack, el padre de John MacArthur, le dijo cuando estaba en su lecho de muerte por causa del cáncer, le dijo: hijo Jack, quisiera dar mi último sermón. Jack anotó cada palabra de su padre moribundo e imprimió este último sermón que dio el abuelo de John MacArthur, y se lo dio a todos. Pudo cumplir, porque algo que él le decía: quisiera dar mi último sermón a mi congregación. Y el padre de John MacArthur le dio todas las copias de ese último sermón de su padre a toda la iglesia. ¿Qué es entonces? ¿Qué pudiera ser entonces que tú pudieras detenerte? Piensa en este momento. ¿Qué frente enemigo podría hacer que tú dejaras a Jesucristo? ¿El alcoholismo de tu esposo, de tu hijo? ¿La drogadicción de alguna persona cerca de tu corazón? ¿Qué podría ser? Timoteo se vio desalentado, se vio tentado por las pasiones juveniles. A lo mejor se avergonzaba de Pablo porque estaba siempre en prisión. A lo mejor decía: eres demasiado joven para ser mi pastor. Había tenido problemas en su estómago porque hasta Pablo le dice: tómate un poquito de vino. Habían llegado falsos profetas y a lo mejor él en su juventud pudo haber dicho: no, pues no puedo hacerles frente, porque había filosofía, engaño, genealogías. Y Pablo le dice: no te involucres en eso. Y sé que estamos viviendo precisamente en momentos donde hay filosofías e ideologías. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 1:6-8. Por eso te recomiendo que avives en la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, de timidez, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Dios. Y todavía le dice: tampoco te avergüences de mí, que estoy preso por causa suya. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el evangelio. Eso es el yelmo de la salvación, saber que hay una meta. Isaías 40:29 dice así: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Ponlo en tu tarjeta, donde quieras ponerlo, en tu celular, en tu cuarto. ¿Estás harto? ¿Estás cansado porque las cosas no cambian? Porque sigues luchando y el dolor, la traición, la frustración siguen siendo parte de tu diario vivir. Perdóneme que me esté tomando más tiempo, pero el yelmo de la salvación para mí ha sido una revelación en mi vida, porque a veces me canso, a veces digo: Señor, mire, siempre llegan a los oídos del pastor cuando una oveja se queja del pastor, siempre llegan a los oídos, y eso nos desanima, hermanos. Pero hoy me doy cuenta: Señor, yo pude haber fallado, yo pude haber hecho algo mal, pero tú no fallas, papá. Ayúdame, Señor, a no desanimarme y a seguir estudiando y a seguir enseñando y a seguir predicando, porque viene un día de gloria. No dejes que Satanás te desanime, no dejes que esta pandemia te desanime. Vale la pena mantener nuestra fe en Cristo hasta la muerte. Isaías 40:30-31. Los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La salvación es pasada, es presente, pero también es futura. No dejes que Satanás te robe, porque aquellos que decidimos ser fieles a Jesús hasta la muerte, dice la palabra que habrá un galardón, un premio
veo, si no permites quedarte a la mitad de tu propósito que Dios tiene para ti, no dejes de cumplir el propósito de Dios. No dejes. Efesios 6, 11 al 12 no habla de rendirse, habla de seguir adelante. Pónganse toda la armadura. Tú lo puedes leer en la palabra y dice: estad firmes, estad firmes. Luchemos contra las tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Mantente firme con el cinturón de la verdad, con la coraza de justicia, con el proclamar el evangelio de la paz. Toma el casco de la salvación, levanta el escudo de la fe. Tito 3:8. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Oh Señor, me voy a quedar aquí, ya estoy cansada. Voy a terminar el yelmo de la salvación en la próxima semana, porque verdaderamente este es un tema que para mí ha sido de mucha revelación. Siempre pensé que el yelmo de la salvación era simplemente saber que soy salva, pero lleva mucho más que esto. Lleva mucho más. La salvación pasada te trae paz de saber que mis pecados pasados delante del Señor están perdonados y que hoy puedo ser salva del poder de la tentación, y que en el futuro el Señor Jesús vendrá y me glorificará, hará este cuerpo libre de la tentación de caer en el pecado. Vamos a orar. Si tú estás escuchando esta transmisión y nunca le has dado tu vida a Jesús, es tiempo de que le digas: Señor, aquí está mi vida, aquí está, despierta. Despierta del letargo, del sueño, de la adversidad y de la oscuridad que ha venido en tu contra. Despierta y dile: Señor, ven a mi vida, te necesito. Hazme libre de todo lo que el enemigo ha venido en contra de mí. Hazme libre de la depresión, hazme libre de este luto. Si tú has perdido a un ser amado y este ser amado murió en Cristo, tienes una esperanza de volverle a ver. Levántate, iglesia, levántate y predica, porque hay tantas personas que quizá van a ver a su Dios, pero hay otros que no conocen a Dios y necesitamos compartir de ellos. Sigamos orando por nuestros legisladores. Sigamos orando por aquellos que tienen el poder de cambiar el rumbo de nuestro país para con el Señor. Gracias. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Señor, esta palabra la ponemos hoy delante de ti y te pedimos, Señor, que nos ayudes a resistir. Que nos ayudes, Señor, a ser los hombres y mujeres que tú estás esperando de nosotros. Estamos aquí, Señor, y te pedimos que disciplines nuestra vida, que la naturaleza pecaminosa no sea quien dirija nuestros pensamientos. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos. Estamos aquí para decirte que aguardamos tu venida. Gracias, porque algún día todo lo que estamos viviendo terminará. Hay una meta. Gracias. Permítenos estar puestos con el yelmo de la salvación. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos este próximo domingo. Gracias a Dios por tu vida. Sonríe, porque hay una esperanza. Hasta luego. Amén.